Ya. Buenos días, mi nombre es Jennifer Campo, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, CEAD Valledupar. Hoy vamos a desarrollar una entrevista dando cumplimiento a lo establecido en la guía en el curso de Psicología Comunitaria y vamos a hacerle una entrevista al doctor Carlos Ferreira Franco, abogado, consultor, líder sindical, líder social. Vamos a hablar sobre los grupos armados al margen de la ley. Doctor, para que se presente. Gracias, muy amable por la invitación. Claro que sí, Carlos Ferreira, abogado. Pues hombre, es muy importante el tema que vamos a tocar en esta entrevista con relación a los grupos armados al margen de la ley. Cuando hacemos referencia a esta situación tenemos que remontarnos a la existencia de este conflicto que se viene viviendo en nuestro país aproximadamente alrededor de 60 años. Es un conflicto que no ha tenido tregua y que ha venido afectando directamente a toda la economía nacional y a toda la población. Es importante los sucesos que se han presentado en los últimos años, retomando bajo las dos administraciones anteriores, donde se habló de un proceso de paz con las autodefensas, y posteriormente el gobierno siguiente se retomó un tema de proceso de paz con las guerrillas. Esto ha tenido una incidencia directa en las comunidades, ha tenido una incidencia directa en la economía y ha sido factores que han determinado unos factores negativos y unos factores positivos. Si hablamos dentro de estos factores positivos, podemos hablar de que la ciudadanía o la comunidad como tal está retomando un cambio de conciencia, donde ha podido entrar en razón en lo concerniente a que podemos vivir en paz y que existen otros mecanismos con los cuales se pueden encontrar soluciones a este conflicto. Eso como un impacto positivo, pero si hablamos desde el punto de vista negativo, podemos encontrarnos a que se ha disparado de pronto la inseguridad en las ciudades, en los territorios urbanos, y que ha traído unas consecuencias porque el tema de socialización no ha sido el esperado en cuanto a las personas que han reconvertido su situación o que han pertenecido a estos grupos al margen de la ley. Doctor, en ese orden de idea, ¿cuál cree usted que son los problemas que aquejan a la comunidad con respecto a ese fenómeno que se ha venido presentando en Colombia? Sí, claro, por eso inicialmente hablaba sobre el tema de seguridad. El tema de seguridad se ha desbordado efectivamente, es algo que los municipios, las ciudades no han podido controlar. Es una situación de unas personas que vienen y no se han entrado en un verdadero proceso de resocialización. A esas personas de movilizarse son unas personas, por lo menos si hablamos de la subversión, se habla alrededor de 10.000 personas que hacían parte de esas filas y ahora se encuentran y tuvieron acompañar y se encuentran en la ciudad desempleadas porque el acompañamiento del gobierno nacional fue alrededor de un periodo de 10 años. Hubo un cambio de administración de gobierno nacional porque el que llevó o perfeccionó, adelantó el proceso de paz con las guerrillas, lo hizo un gobierno distinto al que nuevamente debería haber continuado con este proceso, cosas que no se han dado, y más ante la situación que estamos viviendo actualmente por el tema de la pandemia o emergencia sanitaria determinada por el COVID. Entonces sí ha incidido en una forma, ese impacto ha sido negativo dadas las circunstancias, y pienso que el acompañamiento no ha sido el que se había estructurado al inicio de estos procesos de paz, y ha incidido efectivamente en temas económicos, en temas de seguridad y el tema de interacción entre la comunidad, que viene en un comportamiento de formación distinto al que traen estos señores que han pertenecido a los grupos al margen de la ley. Okay. Doctor, ¿considera usted que hay apoyo, que hay tolerancia a los problemas que esta situación ha venido generando en Colombia? Sí, yo pienso que sí. Pues pienso que las instituciones del Estado de pronto han sido un poco mezquinas en estos temas, pero afortunadamente, y tenemos que rescatar la condición del ser humano, sobre todo el colombiano, es un ser humano solidario, es un ser humano que acepta y que de una u otra manera, no digamos que ha olvidado, pero sí por lo menos ha aprendido a perdonar. Y esto es lógico, porque este conflicto se ha vivido durante toda una vida, podríamos decir. Hay personas que desde que nacieron han estado en un conflicto. Me refiero, haciendo referencia por lo menos a personas que tienen alrededor de
de 60, 70 años y crecieron con este conflicto cuando inicialmente se daba sus primeros pasos. Nosotros hemos vivido totalmente toda nuestra vida alrededor de este conflicto y pienso que hemos aprendido ante tanta barbarie, hemos aprendido a buscar esa luz, esa esperanza, y está enfocada precisamente en eso, en hallar la paz, y esa motivación que nos asiste de conseguir o poder obtener la paz es la que nos ha permitido aprender a perdonar y aprender a ser solidarios en medio de esta búsqueda insaciable de la paz. Doctor, ¿considera usted que hay una condición determinante que haya generado este problema? Sí, yo pienso que esto ha sido oportuno y tenemos que mirar la historia colombiana. ¿Sí? Si de pronto algunos historiadores hacen referencia cuando hablamos de conflicto actual, se tienen que remontar incluso al tema de la colonización. Hubo un grito de independencia donde el pueblo colombiano ya no quería estar sometido bajo ese yugo, pero desafortunadamente se vino presentando una concentración de poder en ciertos grupos que generaron y siguieron generando inconformismo en las comunidades, en los pueblos, porque efectivamente se seguía maltratando, se seguía explotando de una forma indiscriminada a la persona de aquí, o sea, que no estaba dentro, o que no constituía parte de ese poder. Entonces, efectivamente, esto ha sido un resentimiento, ha causado un daño a la sociedad como tal, y es lo que ha conllevado a que ese inconformismo o esas ganas de garantizar que sus derechos sean respetados y que todos vivamos en iguales condiciones es lo que ha promovido realmente este conflicto. Doctor, una consecuencia negativa que usted considere que ha sido de gran impacto por la formación de grupos ilegales armados al margen de la ley. Efectivamente, las barbaries que han cometido estos señores han sido unas barbaries que han dañado, han destruido familias, han violado niñas, han reclutado menores de edad y se los han llevado a la fuerza para que hagan parte de este conflicto sin ningún tipo de consentimiento. Y el daño que se le ha causado a un niño de estos, porque este niño lo termina replicando en su adultez y termina haciéndolo tarde o temprano, destruyendo una sociedad. Efectivamente, el daño es incalculable. Realmente es un conflicto que le ha causado todos los daños posibles a la humanidad, en este caso al pueblo colombiano. Lo ha sumido en un atraso, tanto económico como político, efectivamente. Doctor, ¿cree usted que los valores culturales, los valores sociales, las actitudes, las costumbres han incidido, ¿sí? Digamos, de manera representativa para que se pudiera dar esta formación de estos grupos? Pues el tema nuestro viene replicado de otros países. El tema nuestro viene replicado, nuestro conflicto viene replicado, no es un conflicto que haya surgido por una cultura nuestra propia. Esta cultura nuestra es una cultura que se ha caracterizado por ser guerrera, ser pujante, ser creativa ante las dificultades, pero es un conflicto adoptado, es un conflicto que especialistas en el tema han inducido que se deben muchas veces a la intervención de otros estados con el fin de mantener una condición de sometimiento a nuestro Estado colombiano a través de unas políticas de conflicto. Y eso se ha replicado no solamente, yo diría que en toda Latinoamérica y en muchos países de Oriente. Doctor Carlos Ferreira, quiero darle muchas gracias por esta entrevista, ha sido muy provechosa, ha sido muy productiva, nos han quedado claros los conceptos que usted tiene referente a los grupos armados al margen de la ley, que como usted bien lo dice, han incidido de forma negativa, ¿sí?, en nuestra comunidad por todos los desmanes que han causado, la barbarie, incluso a la afectación a la economía que han llegado a causar dentro de nuestro territorio. Fue un gusto haber compartido con ustedes. Doctor, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias.